¿Puede Dios ser malvado? Bienvenidos a un nuevo episodio de Teología Filosófica. Hoy vamos a hablar sobre lo que se conoce como The Evil God Challenge o el desafío del Dios malvado. No se trata de un desafío viral de esos que circulan por internet, sino que se trata de un argumento en contra de la razonabilidad o de la racionalidad del teísmo. Este argumento fue propuesto por primera vez por el filósofo Stephen Law en un artículo publicado en la revista Religious Studies en el año 2010 y desde entonces generó toda una gran discusión, una gran controversia en esa y en otras revistas que trataron de responder, replicar al argumento o incluso defenderlo y reforzarlo. Yo anuncié en algunos episodios anteriores que iba a hablar sobre este argumento, sobre el desafío del Dios malvado, y desde entonces mucha gente me viene pidiendo que haga este episodio especial sobre este tema, así que sin más pérdida de tiempo, vamos a ello. Bien, pero ¿qué es el desafío del Dios malvado o en qué consiste el argumento que se conoce como desafío del Dios malvado? Lo voy a intentar explicar de forma resumida, siguiendo los pasos que da el propio filósofo Stephen Law. Bueno, Stephen Law parte de un principio. Él sostiene que los argumentos más populares a favor de la existencia de Dios, los argumentos teístas, y pone como ejemplo el argumento del diseño, es el único ejemplo que da. Él dice, los argumentos teístas no nos proporcionan, no nos dan suficiente evidencia acerca del carácter moral de Dios. Es decir, con los argumentos a favor de la existencia de Dios no podemos tener nosotros una idea de si Dios es bueno o de si Dios es malo. De tal manera que, aun cuando admitamos la existencia de Dios a partir de esos argumentos, la tesis central del teísmo clásico o del teísmo tradicional, es decir, la afirmación de la existencia de un Dios creador, omnipotente, omnisciente y omnibenevolente, es decir, omnisciente, todopoderoso y absolutamente bueno, díselo, no pasa de ser una hipótesis. La existencia de ese Dios todopoderoso, omnisciente y benevolente es una hipótesis que no está suficientemente justificada por los argumentos a favor de la existencia de Dios. Esta hipótesis del Dios bueno es lo que Stephen Law califica justamente de esa forma. Dice, la hipótesis del Dios bueno. Bien, ¿qué pasa? Que esta hipótesis del Dios bueno tiene que enfrentarse, como todo el mundo sabe, con el famoso problema del mal, especialmente el problema del mal en su formulación evidencial. Yo tengo un episodio, un vídeo en el que he explicado en qué consiste precisamente el problema evidencial del mal, así que remito a ese vídeo para que vean de qué se trata, ¿no? Pero en resumidas cuentas se trata de lo siguiente: si Dios es absolutamente bueno y omnipotente, ¿cómo es que existen tantos males y tan horrendos males en el mundo? Entonces, dice Law, a fin de mantener la razonabilidad o la racionalidad de la hipótesis del Dios bueno, el teísmo clásico, el teísmo tradicional, tiene que ofrecer diferentes estrategias argumentativas. Él las califica a todas como teodiceas. No hace la diferencia entre teodicea y defensa, que yo también he explicado en un vídeo anterior. Él lo que dice es, la hipótesis del Dios bueno necesita una teodicea, porque ahí está el problema del mal. Bien, entonces, ¿qué es lo que sostiene Law? Bueno, dado que los argumentos a favor de la existencia de Dios no nos proporcionan, como ya se dijo, ninguna evidencia a favor o en contra de la bondad moral de Dios, ¿no? También cabría plantear, a partir de esos mismos argumentos, la hipótesis contraria, es decir, la hipótesis de un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, pero que fuese absolutamente malvado o malévolo, ¿no? Esencialmente malo. Es decir, un Dios omnipotente y omnisciente, pero con una maldad absolutamente sin límite, y esto es lo que Stephen Law llama la hipótesis del Dios malvado.
Bueno, ¿qué sucede? Que esta hipótesis del Dios malvado, así como la hipótesis del Dios bueno se tenía que enfrentar con el problema del mal, la hipótesis del Dios malvado se tiene que enfrentar con el problema del bien en su forma evidencial. Es decir, si Dios es máximamente malo o máximamente malvado, ¿cómo es que existen tantos y tan excelentes bienes en el mundo? Lo explica lo siguiente, ¿no? En la hipótesis del Dios malvado, se supone que Dios no tendría ninguna otra finalidad al crear seres sentientes, seres que perciben la realidad, ¿no? No tendría otra finalidad que torturarles e impulsarles a hacer el mal en toda circunstancia. Pero ¿qué sucede? Que en el mundo encontramos muchos bienes, muchas cosas buenas que le suceden a los seres sentientes, ¿no? Está la salud, está el bienestar, la felicidad, hay acciones buenas y virtuosas en el mundo, etcétera, etcétera. Y díselo, hay demasiado bien en el mundo como para considerar que el mundo pueda ser creación de un ser maligno y con poder ilimitado, ¿no? Este sería el problema del bien que tiene que enfrentar la hipótesis del Dios malvado, así como la hipótesis del Dios bueno tiene que enfrentarse con el problema del mal. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sostiene Lo? Bueno, lo que sostiene Lo a partir de aquí es la tesis de lo que él llama la simetría, tesis de la simetría. ¿Cuál es la tesis de la simetría? Bueno, que la tesis de la simetría es que la hipótesis del Dios bueno es igualmente razonable que la hipótesis del Dios malo. ¿Y cómo justifica esto Stephen Law? Bueno, explicando que para cualquier teodicea, es decir, para cualquier explicación racional que el que sostiene la hipótesis del Dios bueno quisiera dar para justificar la existencia del mal, se podría formular una teodicea inversa o una antiteodicea para justificar exactamente lo contrario, es decir, por qué un Dios malvado permite el bien. Es decir, dicho en otros términos, para toda teodicea que se pretenda formular para justificar la existencia de un Dios bueno, será posible formular una antiteodicea que justifique la existencia de un Dios malo. Bueno, y Stephen Law da algunos ejemplos de esto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, quienes sostienen la existencia de un Dios bueno suelen apelar a la existencia del libre albedrío para justificar la existencia del mal. Es lo que habitualmente se conoce como la defensa del libre albedrío. Es decir, la idea de que lo que hace posible la existencia del mal moral en el mundo es el libre albedrío, pero el libre albedrío a su vez hace posible que en el mundo existan algunos bienes muy importantes, como por ejemplo las acciones virtuosas, etcétera, etcétera, y entonces esto compensaría la existencia del mal, ¿no? Según quien sostiene la existencia de un Dios bueno, la existencia del libre albedrío permite muchos bienes y por lo tanto Dios permite el mal precisamente para que puedan suceder también aquellos bienes que son inherentes al libre albedrío. Bueno, ¿qué dice Stephen Law? Dice, bueno, pues lo mismo, exactamente el mismo argumento, se puede invertir y se puede hacer una antiteodicea que justifique la existencia de un Dios malo a partir del libre albedrío. ¿Cómo sería esto? Bueno, fíjense, en la hipótesis del Dios malvado, Dios, ¿no?, al darnos el libre albedrío, introduce tanto la posibilidad de acciones moralmente buenas como la posibilidad de acciones moralmente malas. Como el Dios malvado quiere maximizar el mal, quiere que existan acciones moralmente malas y por eso nos da el libre albedrío, ¿no?, aún a riesgo de que ese libre albedrío también haga acciones buenas, porque eso es inherente a esa misma posibilidad, ¿no? Entonces, de la misma manera que se puede hacer una defensa del libre albedrío para justificar la existencia de un Dios bueno, se podría hacer una defensa del libre albedrío para justificar la existencia de un Dios malo, que lo que quiere es maximizar los actos de crueldad, los actos de egoísmo, los actos moralmente malos, y para eso nos da la libertad. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Dentro del teísmo clásico, que sostiene la existencia de un Dios bueno, existe también lo que se suele llamar la soul-making theodicy, ¿no?, la teodicea que se basa en el crecimiento espiritual, en el crecimiento del carácter. ¿Qué es lo que dice esa teodicea? Bueno, que Dios, por ejemplo, permite el sufrimiento,
esa instancia particular de mal, el sufrimiento, porque a través del sufrimiento nosotros podemos desarrollarnos espiritualmente, crecer moralmente, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertos bienes que solamente se pueden adquirir o que aparentemente se pueden adquirir de manera más clara y directa, permitiendo el sufrimiento, ¿no? Bueno, ¿qué dice Stephen Law? Que exactamente lo mismo se puede hacer para justificar la existencia de un Dios malo. Se puede hacer una soul-making, una soul-destroying theodicy, ¿no? Una teodicea de la destrucción espiritual o de la destrucción del alma, ¿no? ¿Cómo sería esa teodicea inversa? Bueno, dado que el Dios malvado parece que lo que va a querer es que suframos mucho y al final nos desesperemos, entonces por eso crea la belleza natural de las cosas, permite que algunas personas disfruten o gocen del bien y de la felicidad durante un tiempo, que tengan ciertos éxitos pasajeros, etcétera, etcétera, para proporcionarles un sufrimiento mayor con el contraste, es decir, que una vez que pierdan esos bienes, sufran mucho peor y desesperen de manera mucho peor que si no hubieran tenido o no hubieran disfrutado de esos bienes, ¿no? Bueno, entonces ahí se ve, la teodicea inversa sería esa: Dios permite el placer, el goce y la felicidad para que suframos todavía más, ¿no? Bien, entonces Stephen Law aplica este procedimiento de teodicea inversa a muchas otras formas de razonamiento, a muchas otras teodiceas, pero yo no voy a mencionar más que estas dos porque me parece suficiente para dejar claro cuál es el punto. Bueno, pero ¿qué es lo que concluye a partir de aquí Stephen Law? Bueno, lo que concluye es que si cada teodicea que nosotros podamos formular a favor de un Dios bueno puede ser replicada con una teodicea a favor de un Dios malvado, entonces lo que sucede es que la hipótesis del Dios bueno y la hipótesis del Dios malo gozan exactamente del mismo grado de razonabilidad. Son igualmente razonables la hipótesis del Dios bueno que la hipótesis del Dios malo. No hay más razones para pensar que Dios es bueno que para pensar que Dios es malo, y esto es precisamente lo que Stephen Law llama la tesis de la simetría. Bueno, ¿y qué se sigue de aquí? Porque el razonamiento de Law todavía continúa. Dice, ¿qué se sigue de aquí? Bueno, lo que se sigue es lo siguiente, explica Stephen Law. Dado que la mayor parte de las personas, es decir, el común de los mortales, vamos a decir así, el común de las personas, consideran que la hipótesis de la existencia de un Dios malvado es altamente carente de razonabilidad, es decir, si uno hace una encuesta entre la gente que camina por la calle, etcétera, etcétera, en general nadie va a pensar, nadie va a sostener la existencia de un Dios malvado y les va a parecer una hipótesis poco razonable, ¿no? Entonces, ¿qué dice Law? Si la hipótesis del Dios malvado parece a todo el mundo poco razonable, y sin embargo la hipótesis del Dios malvado es equivalente, es simétrica a la del Dios bueno, es decir, que no hay más razones para pensar que una es verdad que la otra, ¿qué se sigue de aquí? Que la hipótesis del Dios bueno tampoco será razonable. Es decir, si la hipótesis del Dios malvado no es razonable, entonces la hipótesis del Dios bueno tampoco lo es. Y esa es la conclusión precisamente del argumento. Este es justamente el desafío del Dios malvado. Es un argumento en contra de la razonabilidad o de la racionalidad del teísmo clásico, el teísmo que sostiene que Dios es esencialmente bueno. Bueno, pero vamos a analizar, aunque sea brevemente, el argumento en su forma lógica. Es decir, vamos a tratar de desglosar las premisas del argumento y de qué manera conducen a la conclusión. Voy a utilizar para esto, en parte, ¿no? Un artículo de un autor que se llama Perry Hendricks, que desglosa el argumento en dos premisas y una conclusión. Bueno, la premisa principal del argumento sería la siguiente, ¿no? Vamos a poner número 1. Si la creencia en un Dios malo es irracional, entonces la creencia en un Dios bueno también es irracional, ¿no? Esa es la premisa principal, que hay igualdad de irrazonabilidad o de irracionalidad en cualquiera de las dos hipótesis. La premisa menor sería la creencia en un Dios malo es irracional,
Y por lo tanto, de ahí se seguiría la conclusión. 3. Por consiguiente, la creencia en un Dios bueno es irracional. Bueno, este es el argumento puesto de la manera más sencilla y clara posible. Lo que pasa es que Law se empeña especialmente en justificar la premisa número 1, que aparentemente es la que necesita mayor justificación. Entonces vamos a ver ahora, esto ya es cosecha mía, cómo se podría desglosar la justificación de la premisa número 1. Vamos a ver, entonces, punto de partida, premisa número 1.1. Los argumentos teístas no proporcionan evidencia sobre el carácter moral de Dios, ¿no? Esta sería la premisa de la que parte Stephen Law, es decir, que los argumentos del teísmo no dan ninguna evidencia sobre el carácter moral de Dios, sobre si es bueno o sobre si es malo. Premisa 1.2. La existencia del mal hace improbable la existencia de un Dios bueno. Esta sería la premisa basada en el famoso problema del mal. Si hay mal en el mundo, ¿cómo es que Dios, siendo bueno y todopoderoso, lo permite, ¿no? Aparentemente la existencia del mal sería evidencia en contra de la hipótesis del Dios bueno. 1.3, la premisa contraria, ¿no? La existencia del bien hace improbable la existencia de un Dios malo. Es decir, este sería el famoso problema del bien, ¿no? Si Dios es malo, ¿por qué hay tanto bien en el mundo, ¿no? Que sería la réplica del problema del mal. Bien, entonces pasemos a la premisa 1.4. La premisa 1.4 ya la hemos explicado antes. Para cada teodicea, para cada explicación que justifique la permisión del mal por parte de un Dios bueno, es posible formular una antiteodicea que justifique la permisión del bien por parte de un Dios malo. Bueno, esto ya lo hemos explicado antes, cómo Stephen Law plantea que para cada teodicea hay una antiteodicea, ¿no? Bien, premisa 1.5. La hipótesis de la existencia de un Dios bueno tiene una razonabilidad equivalente a la hipótesis de la existencia de un Dios malvado. Esta es la famosa tesis de la simetría, es decir, son igualmente razonables la hipótesis del Dios bueno que la hipótesis del Dios malvado. Conclusión, la conclusión ya sería justamente la premisa número 1 del argumento principal. Si la creencia en un Dios malo es irracional, entonces la creencia en un Dios bueno también es irracional. Que esto es precisamente lo que quiere mostrar Stephen Law, ¿no? Es decir, que las dos cosas son igualmente carentes de razonabilidad. Bien, yo me he empeñado sobre todo en mostrar cómo justifica Stephen Law la premisa número 1, porque de la premisa número 2 él apenas ofrece ninguna justificación, ¿no? Acuérdense, la premisa número 2 lo que dice es la creencia en un Dios malo es irracional. Sin embargo, él no da prácticamente ninguna razón para justificar esa premisa, sino que simplemente apela a las creencias e intuiciones del sentido común de la mayor parte de las personas, ¿no? Él dice, la mayor parte de las personas admiten que la hipótesis de un Dios malvado es irracional y no da prácticamente ninguna otra justificación de esto. Quizá, esto es una hipótesis mía, quizá esta segunda premisa, la creencia en un Dios malo es irracional, quizá no debe tomarse en un sentido categórico, quizá Stephen Law no está queriendo decir que la premisa sea absolutamente irracional, sino que lo que está tratando de mostrar es una inconsistencia dentro del planteamiento de los propios teístas. Es decir, quizá se trate de una premisa puramente dialéctica. Se le presenta esa premisa al teísta y el teísta normalmente lo que va a decir es no, esa hipótesis es irracional. Y entonces si el teísta admite que esa hipótesis es irracional, va a tener que admitir también que la suya, es decir, la hipótesis del Dios bueno, también es irracional. Yo no estoy seguro de cómo deba interpretarse esto, si la premisa número 2 tiene un sentido categórico, es decir, que efectivamente Stephen Law afirma que la hipótesis del Dios malvado es completamente irracional, o si la pone simplemente a fines dialécticos, para mostrarle al propio teísta que si él admite la irracionalidad de una hipótesis, tiene que admitir la carencia de racionalidad de la hipótesis contraria también. Bien,
con esto ya dejamos explicado la forma lógica del argumento. Bien, a lo largo de los últimos 11 años, después de la publicación del artículo original de Stephen Law, planteando el desafío del Dios malvado, surgieron muchos intentos de respuesta. Muchos autores intentaron dar respuesta a este argumento utilizando distintas estrategias argumentativas, según la premisa del argumento que decidan atacar, ¿no? En ese sentido, una respuesta muy reciente la ofreció un filósofo que se llama Perry Hendricks, no tiene nada que ver con Jimi Hendrix, además se escribe distinto, ¿no? Que en un artículo del año 2018 lo que hizo fue utilizar el teísmo escéptico, lo que se conoce como la tesis del teísmo escéptico, para impugnar la premisa 2 del argumento de Stephen Law, ¿no? Acuérdense, la premisa 2 del argumento es que la creencia en un Dios malo es irracional. Bueno, entonces Perry Hendricks recurre a lo que se llama el teísmo escéptico. Si ustedes quieren entender mejor qué es el teísmo escéptico, vayan al vídeo que yo hice introductorio sobre las soluciones al problema del mal, que ahí lo van a encontrar explicado con cierto detalle, aunque no del todo, ¿no? Pero bueno, vamos a resumir aquí. ¿Cuál es la tesis fundamental del teísmo escéptico? El teísmo escéptico lo que sostiene es que del hecho de que nosotros no podamos encontrar una razón que justifique que ciertos males ocurran en el universo, no se sigue que no haya ninguna razón. Es decir, no se sigue que un Dios bueno y todopoderoso no pueda tener ninguna razón para permitir esos males, ¿no? Repito, del hecho de que nosotros no la conozcamos, esa razón, no se sigue que esa razón no exista. Bien, ¿qué es lo que dice entonces Perry Hendricks? Que ese mismo principio se puede utilizar de manera inversa, ¿no? Se puede hacer un teísmo escéptico simétrico para reforzar la hipótesis del Dios malvado, ¿no? Lo que viene a decir Hendricks es que del hecho de que nosotros no podamos encontrar una razón que justifique que ciertos bienes ocurran en el universo, no se sigue que no haya ninguna razón y que un Dios eventualmente malvado no pueda tener una razón para justificar o para permitir ciertos bienes en el universo, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces esto? Bueno, lo que quiere decir es que lo que llamamos el problema del bien, la existencia de bienes en el universo, no volvería completamente irracional la creencia en la existencia de un Dios malvado, ¿no? Y por lo tanto quedaría impugnada la premisa 2 del argumento de Stephen Law, es decir, no estaría justificado decir que la creencia en un Dios malvado es irracional. Bueno, entonces, ¿qué dice Perry Hendricks? Bueno, pero si la creencia en un Dios malvado no es irracional, entonces, por el principio de la simetría o por la tesis de la simetría, la existencia de un Dios bueno tampoco es una hipótesis irracional, ¿no? Y entonces, si Stephen Law quiere que el argumento funcione, lo que tendría que hacer es primero refutar el teísmo escéptico. Es decir, la única manera de que el argumento de Stephen Law alcance su conclusión es mostrar que el teísmo escéptico es falso. Bien, ¿qué pienso yo de esta estrategia? Bueno, me parece que aunque efectivamente es una estrategia que puede resultar útil desde el punto de vista lógico para bloquear la conclusión y para mostrar que el argumento de Stephen Law requiere mayor justificación, es decir, bueno, tiene que enfrentarse con el teísmo escéptico, tiene que enfrentarse con varias cuestiones que el propio Stephen Law no ha tenido en consideración. Ahora, a mí no me parece la mejor estrategia posible, porque piensen ustedes lo siguiente: si para defender la racionalidad de la creencia en la existencia de un Dios bueno hace falta conceder la tesis de la simetría, es decir, hace falta conceder que la creencia en un Dios malvado es igualmente razonable a la creencia en un Dios bueno, el precio que se paga para refutar a Stephen Law me parece que es demasiado alto, ¿no? Me parece que es un precio que un teísta tradicional, un teísta clásico, no tendría que estar dispuesto a pagar.
entre otras cosas porque la idea de que Dios es esencialmente bueno, o que Dios es la bondad absoluta, que es la idea del teísmo clásico, ¿no? Viene asociada con un montón de tesis muy, muy importantes del teísmo. Entre otras, por ejemplo, el hecho de que Dios es la fuente última de la bondad de todas las otras cosas, de todas las cosas que conocemos, y que por lo tanto también Dios es la garantía y la fuente última de todo valor objetivo, de todo valor moral objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, admitir la tesis de la simetría, es decir, admitir que la hipótesis del Dios bueno y del Dios malo son igualmente razonables, echaría por tierra prácticamente todas las tesis más importantes del teísmo clásico. Esto habría que mostrarlo con más detalle, pero baste lo dicho para esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la propuesta de Perry Hendricks a mí se me figura como una especie de victoria pírrica, es decir, se le gana a Stephen Law o se logra mostrar que su argumento no es concluyente, pero a un precio muy alto, al precio de destruir o socavar los fundamentos principales del teísmo. Precisamente por esto que acabo de decir, a saber que la estrategia de intentar negar la premisa 2 no parece ser la mejor estrategia para responder al argumento de Stephen Law desde el punto de vista de un teísmo clásico, de un teísmo tradicional, hay otros autores que me parece que están mejor enfocados, que utilizan una estrategia menos suicida, por así decir, y que en concreto lo que tratan de hacer es negar la tesis de la simetría. La tesis de la simetría, recuerden ustedes, está formulada en la premisa 1.5, que yo les enseñé anteriormente, y dice así: la hipótesis de la existencia de un Dios bueno tiene una razonabilidad equivalente a la hipótesis de la existencia de un Dios malvado. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que hay algunos autores que intentan precisamente negar esta tesis, negar el principio de la simetría. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, de la manera siguiente, intentan mostrar que la hipótesis de un Dios malvado no puede ser igualmente razonable que la hipótesis de un Dios bueno, sencillamente porque la idea misma de un Dios malvado es en sí contradictoria, es decir, que es absolutamente imposible, incluso lógicamente imposible, pensar en la existencia de un Dios que sea malvado. Así, por ejemplo, hay un autor que se llama Daniels, que en realidad escribe antes que Stephen Law y se anticipa de alguna manera a el desafío del Dios malvado. Entonces, este autor que se llama Daniels intenta mostrar que la idea de un ser omnisciente y completamente malvado es contradictoria en sí misma. Y para esto se basa en una tesis del Gorgias de Platón, del diálogo Gorgias de Platón, que es la tesis intelectualista. ¿Cuál es la tesis intelectualista? La tesis según la cual siempre actuamos o siempre obramos buscando algo que nosotros juzgamos como bueno. Siempre actuamos buscando algo que entendemos, que captamos, que juzgamos como bueno. Por lo tanto, un ser omnisciente, un ser que conociera perfectamente todas las cosas, sería imposible que eligiera mal o que eligiera el mal, porque sería incapaz de elegir un bien aparente, siempre elegiría el bien real, ¿no? Bueno, pues esta tesis a mí me parece bastante razonable, aunque el propio Stephen Law le respondió ya en su propio artículo, respondió a este argumento de Daniels de una manera que a mí no me convence, pero que yo se las voy a comentar ahora, que es la siguiente, ¿no? Dice Stephen Law: el argumento de Daniels se basa en una equivocidad del término bueno, ¿no? ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Law? Bueno, que aun cuando admitiéramos que siempre obramos buscando lo que juzgamos como bueno, ¿no? Ese bueno hay que entenderlo sencillamente como lo que cada uno desea. Es decir, efectivamente, siempre obramos buscando lo que deseamos y lo que deseamos lo llamamos bueno, pero no es lo mismo que decir que siempre obramos el bien moral, porque el bien moral no es lo mismo que lo que deseamos necesariamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice Stephen Law? Que incluso un Dios malvado siempre va a obrar
buscando lo que él mismo considera bueno, en el sentido de lo que considera deseable, aunque no siempre va a obrar de acuerdo con la bondad moral, ¿no? Entonces habría una ambigüedad en el término bueno, en el argumento de Daniels, que invalidaría su intento de mostrar que el Dios malvado es absolutamente imposible. Bien, otro autor, simplemente aquí comento algunos autores que han salido a responder a Stephen Law en los últimos años. Otro autor que se llama Bieber, ¿no? Intenta mostrar que la idea del Dios malvado tendría que ser simétrica a la idea del Dios bueno. Ahora bien, en el teísmo clásico se entiende que Dios es esencial y necesariamente bueno. Entonces, si el Dios del teísmo clásico es un ser esencial y necesariamente bueno, el Dios malvado, para ser una tesis simétrica, tendría que ser un ser necesaria y esencialmente malo. Y esto, dice Bieber, es imposible que haya un ser racional que sea esencial y necesariamente malo. ¿Por qué dice esto? Bueno, él dice, si nosotros asumimos una teoría de la acción a la vez internalista y racionalista o intelectualista, lo que sucede es que un agente que conozca sus obligaciones morales y tenga buenas razones para cumplir esas obligaciones morales, tendría que al menos ser capaz de cumplirlas en algún mundo posible, es decir, en algún escenario posible, el ser racional que conoce sus obligaciones morales y que tiene buenas razones para cumplirlas, tendría que cumplirlas en algún escenario contrafáctico. Ahora bien, un ser esencialmente malo sería imposible tendría que ser imposible que en ningún escenario contrafáctico, conociendo sus obligaciones morales y teniendo buenas razones para cumplirlas, lo hiciera. Por lo tanto, dice Bieber, ¿no? Un ser absolutamente malvado, es decir, que haga el mal en todo escenario posible, en toda circunstancia posible, es completamente contradictorio con la idea de un ser que obra siguiendo razones, ¿no? Bueno, muy bien, el argumento de Bieber es un poquito complicado, yo simplemente se los quería mencionar para que ustedes supieran que este argumento existe, no es el argumento que yo voy a seguir para tratar de refutar el argumento de Stephen Law, ¿no? Les comento de todas maneras que hay un autor que se llama John Collins, que defiende a Stephen Law, que hace una ampliación de la defensa, del desafío del Dios malvado. John Collins tiene un artículo en el que hace una defensa del desafío del Dios malvado y en el que intenta responder también a Bieber, y toda la discusión es bastante interesante. Lo que pasa es que la respuesta de Collins a mí no me satisface. Simplemente lo que dice es que tendríamos que renunciar a la idea tanto de un ser esencialmente malvado como a la idea de un ser esencialmente bueno. Sin embargo, pues el teísmo clásico lo que defiende es la idea de un ser esencialmente bueno. Por lo tanto, el argumento de Collins para responder a Bieber no me resulta del todo convincente. Bien, pero ¿qué pienso yo más allá de lo que han dicho todos estos autores? Bueno, yo creo, en términos generales, que los intentos de mostrar la imposibilidad del Dios malvado no están mal encaminados. Me parece que es una buena manera de intentar responder al argumento de Stephen Law, al desafío del Dios malvado. De hecho, yo tengo un artículo que, aunque no trata sobre el desafío del Dios malvado de Stephen Law, trata de temas cercanos a este argumento. Tengo un artículo en el que yo mismo intento mostrar que un Dios que sea omnipotente solo puede ser esencialmente bueno e impecable. Y yo creo que esto mismo se puede deducir tanto de la noción del mal como tal, como de la misma noción de omnipotencia. Si entendemos lo que es el mal y entendemos lo que es la omnipotencia, entenderemos que un Dios omnipotente y malo es una contradicción, es imposible, ¿no? ¿Por qué? Bueno, fíjense, autores clásicos como Santo Tomás de Aquino o San Agustín, bueno, San Agustín antes que Santo Tomás de Aquino, sostenían que el mal es una privación, es decir, es una ausencia, una carencia
de bien debido. El mal no es algo ontológico, el mal es una carencia, una ausencia de perfección, de ser. Bien, ¿esto qué supone? Esto supone que todo mal es siempre un defecto, ¿no? Aquello que llamamos malo, lo llamamos malo porque tiene algún tipo de defecto, sea el mal físico, el mal moral, etcétera, etcétera, ¿no? Y si el mal es un defecto, o una privación, o una ausencia, ¿no? Entonces supone también una falta de poder, una falta de potencia por parte del agente que lo produce. Dicho en otros términos, solamente puede hacer el mal, solamente puede obrar mal, solamente puede producir algo malo, un sujeto que actúa, que no tenga un poder perfecto. Porque solamente un agente que no tiene un poder perfecto es capaz de obrar precisamente de forma defectuosa. Si Dios es omnipotente, ¿no? Si Dios es todopoderoso, ¿no? Se supone que su poder es absolutamente perfecto, es máximamente perfecto, y por lo tanto Dios será absolutamente incapaz de obrar de forma defectuosa, de obrar de una manera privada de perfección. Y por lo tanto, Dios, si es omnipotente, tiene que ser esencialmente impecable, es decir, tiene que ser esencialmente incapaz de hacer el mal. Fíjense cómo esto lo dice el propio Santo Tomás de Aquino. Dice Santo Tomás, pecar es obrar mal, ¿no? Pecar es decaer de la acción perfecta, por lo cual poder pecar, es decir, poder obrar mal, es poder decaer en el actuar, es decir, es poder obrar defectuosamente, lo cual repugna, es decir, es contrario a la noción de omnipotencia. Y por eso Dios no puede pecar, es decir, no puede hacer el mal, porque es omnipotente. Fíjense, ¿no? Qué profundo este texto, si uno lo entiende en su contexto y en sus principios, parece bastante evidente este asunto, ¿no? Es decir, en el fondo, poder hacer el mal no es un poder real, ¿no? No es un poder real, es un poder meramente nominal. Le llamamos poder al poder hacer el mal, pero en el fondo es falta de poder, es falta de poder hacer el bien o de poder hacer algo de manera perfecta. Le cito otro texto de Santo Tomás donde esto se ve muy claro. Fíjense, dice, hay algunas cosas que según el nombre, según la palabra, significan poder, pero según la realidad son defecto de poder. Como hay muchas negaciones que se incluyen también en afirmaciones. Por ejemplo, cuando se dice poder decaer, poder obrar defectuosamente, según el modo de hablar, parece implicar algún poder, mientras que significa más bien defecto de poder, falta de poder. Y a causa de esto, según el filósofo, una potencia se dice perfecta cuando no puede estas cosas. Es decir, una potencia perfecta, un poder perfecto, no puede hacer el mal porque el poder hacer el mal no es estrictamente hablando poder, sino que es falta de poder. Es una falta de poder para hacer el bien o para obrar de manera perfecta. ¿De aquí qué se sigue? Bueno, se sigue que un ser omnipotente y capaz de hacer el mal es en sí mismo una contradicción, de tal manera que yo estoy de acuerdo con que es imposible el Dios malvado, es imposible absolutamente el Dios malvado. Lo que pasa que este argumento sirve para dialogar con Stephen Law y con los defensores de Stephen Law como John Collins. Bueno, más o menos porque yo estoy seguro de que Stephen Law probablemente, bueno, estoy prácticamente seguro de que no admitiría la definición del mal como privación, ¿no? Y este argumento que yo acabo de presentar, es decir, que la omnipotencia y la posibilidad de hacer el mal son contradictorias, supone que uno acepte la definición del mal como privación. De hecho, este autor John Collins, que ya les mencioné, que defiende a Stephen Law y que amplía incluso el desafío del Dios malvado, trata en su artículo expresamente sobre el tema del mal como privación, y lo que él viene a decir es que con la teoría del mal como privación, que defienden San Agustín y Santo Tomás, se puede hacer el mismo procedimiento de teodicea inversa que propone Law respecto de la defensa del libre arbitrio y otras estrategias de teodicea clásicas, ¿no? Dice Collins, bueno, así como decimos que el mal es privación de bien,
pues perfectamente podríamos decir lo contrario y podríamos sostener que en realidad es el bien el que es privación de mal y que por lo tanto un Dios malvado no puede ser causa del bien porque el bien es privación de mal, y le damos vuelta el argumento tanto a San Agustín como a Santo Tomás, ¿no? Bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo me he leído el artículo de Collins y me parece que esto que él sostiene es una mera arbitrariedad, es decir, él no da ninguna razón de peso para poder afirmar o para poder sostener que el bien podría ser la privación de un mal, ¿no? Si nosotros vamos a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, estos autores clásicos, ellos ofrecen muchísimas, ofrecen un montón de razones para explicar por qué hay que entender el mal como una privación del bien. Fundamentalmente ofrecen una teoría metafísica, una doctrina metafísica, en la cual el bien se entiende como un trascendental, es decir, como una propiedad de todo ente en cuanto tal. El bien sería el carácter apetecible, deseable, que todo ente tiene en virtud de su mismo ser, ¿no? Es una tesis metafísica fundamental que además encuentra un sustento, encuentra un fundamento fenomenológico en el hecho de que, como podemos observar, todas las cosas apetecen o tienden a conservar, a intensificar y a perfeccionar su propio ser, ¿no? Todas las cosas tienden a conservar su ser, ¿no? De tal manera que el ser mismo de las cosas se presenta como algo deseable, como algo que es objeto de una tendencia natural, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, tanto metafísica como fenomenológica, es que nosotros experimentamos y conceptualizamos el mal en sus diferentes formas como una falta, como una carencia, como una ausencia de bien, como una ausencia de perfección. Y eso lo podemos ver en un montón de ejemplos concretos, ¿no? ¿Por qué consideramos que la enfermedad es un mal? Porque es la carencia de la salud, que es el estado deseable. ¿Por qué consideramos que el robo es un mal? ¿No? O el odio es un mal, porque es una carencia de querer el bien que se debe querer, en el momento en que se debe querer, etcétera, etcétera. Si ustedes pongan cualquier ejemplo y van a ver que siempre el bien tiene una primacía conceptual sobre el mal, pero no solamente conceptual, sino también una primacía real, ¿no? Es decir, al mal lo entendemos como malo en relación al bien correspondiente del cual una cosa está privada, ¿no? Y siempre el bien es aquello que es objeto de alguna tendencia natural, de alguna inclinación natural, etcétera, etcétera, aquello que tiene una perfección y que por lo tanto es deseable en virtud de esa perfección. Bueno, todo esto que es, vamos a decir así, los elementos esenciales de la teoría clásica o tradicional del bien, ¿no? De la metafísica tradicional del bien, no se puede replicar o equiparar, ¿no? De tal manera que digamos que el bien podría ser una privación del mal. Realmente no hay ninguna razón de tipo ni fenomenológico, ni una teoría metafísica que sea capaz de explicar y que sea capaz de sustentar la idea de que el bien es una privación del mal. Y de que el mal sería la realidad fundamental, etcétera, etcétera, y que el bien sería una mera privación del mal. Realmente no es posible hacer eso. Y el propio Collins, que es el que defiende esta idea, no lo hace. Simplemente pues, usa los términos de manera inversa, ¿no? De manera arbitraria, invierte la cuestión y llega a decir, alterando los significados de las palabras, que así como entendemos el mal como privación de bien, podríamos entender el bien como privación del mal, pero realmente no ofrece ningún argumento a favor de esto. Bueno, a ver, esta discusión daría para mucho y daría para hacer muchos matices, pero en última instancia yo creo que tampoco sería necesario meterse en semejante lío, en tratar de defender pues, si el mal es privación de bien o el bien es privación del mal, etcétera, etcétera, para responder al desafío del Dios malvado. Es decir, lo que quiero decir es, me parece bien intentar mostrar que el Dios malo es imposible, pero ni siquiera es necesario eso para responder al argumento de Stephen Law, porque hay una manera previa, hay una manera más directa, más efectiva de responder al argumento, ¿no? Y a veces por una economía argumental, por una economía del pensamiento, lo que se puede refutar con menos suposiciones y de manera más directa, no es necesario refutarlo comprometiendo más principios de los necesarios, ¿no? Entonces ahora les voy a explicar
cuál es, a mi juicio, la manera más clara, más directa y más efectiva de responder al desafío del Dios malvado planteado por Stephen Law. Bien, vamos entonces a ver cuál es la que a mí me parece la mejor estrategia para responder al desafío del Dios malvado planteado por Stephen Law. Bueno, recuerden ustedes que hay un supuesto básico, un supuesto fundamental para toda la argumentación de Stephen Law, y es un supuesto, que ahora voy a mencionar, que no ha sido suficientemente cuestionado por los autores que han criticado el argumento de Stephen Law. Sin embargo, se trata de un supuesto fundamental, reitero, que no hay que conceder con tanta facilidad. ¿Cuál es este supuesto? Me genero tanta intriga. Me refiero a la afirmación que hace Stephen Law al comienzo de su artículo de que los argumentos más populares a favor de la existencia de Dios aparentemente no proporcionarían suficiente evidencia acerca del carácter moral de Dios. Como ya dije al comienzo de este episodio, ¿no? Stephen Law simplemente afirma esto, afirma que los argumentos teístas no dan evidencia sobre el carácter moral de Dios y menciona al pasar el argumento del diseño, pero realmente no se ocupa en ningún momento de justificar esta afirmación. De hecho, hacia el final del artículo, Stephen Law dice con total impunidad lo siguiente. Les leo el texto. Dice: hemos examinado muchos de los argumentos más populares a favor de la existencia de un Dios bueno y hemos encontrado que parecen proporcionar escaso apoyo, si acaso proporcionan alguno, a la hipótesis del Dios bueno, más que el que proporcionan a favor de la hipótesis del Dios malvado. Dice esto Stephen Law al final de su artículo en la página 372 y realmente es sorprendente, ¿no? Yo les invito a que lean todo el artículo de Law y yo les desafío a que encuentren en qué lugar del artículo Stephen Law hace ese análisis o ese examen de los argumentos teístas, porque les puedo asegurar, y desde ya les anticipo, que no hay una sola línea dedicada a mostrar que los argumentos teístas no proporcionan evidencia acerca del carácter moral de Dios. Nada. No analiza un solo argumento, ni el cosmológico, ni el teleológico, ni el ontológico en sus diferentes formulaciones, ni las 5 vías de Santo Tomás, ninguno. No hace análisis ni examen de ningún argumento teísta, simplemente afirma que los argumentos teístas no proporcionan esa evidencia y se queda tan tranquilo. Bueno, por eso es muy difícil saber en qué se basa Stephen Law para decir que los argumentos a favor de la existencia de Dios no proporcionan suficiente evidencia acerca del carácter moral de Dios. Tal como está formulado su artículo, esta afirmación es completamente gratuita y no está justificada. Bien, entre los pocos autores que notaron este agujero negro, vamos a decir así, en la argumentación de Stephen Law, hay dos colegas y amigos míos con los que estuve trabajando precisamente leyendo estos artículos de Stephen Law y las respuestas de unos y otros, etcétera, etcétera. Uno de ellos es mi amigo y colega Joe Milburn, ¿no? Joe Milburn publicó hace muy poquito un artículo en la revista Religious Studies en la que él recurre a algunos autores clásicos como por ejemplo Tomás de Aquino o Leibniz para mostrar que precisamente los argumentos de estos autores, de Santo Tomás de Aquino y de Leibniz, a favor de la existencia de Dios, proporcionan muchas razones que sustentan la creencia en la existencia de un Dios bueno, mientras que no hay ninguna razón a priori que sustente o que apoye la creencia en la existencia de un Dios malo, ¿no? Ese artículo de Milburn lo muestra muy claramente. Y otro colega mío, amigo, también, Rubén Pereda, también escribió un artículo que está ahora aceptado para publicación, todavía no se ha publicado, en el que muestra que los argumentos a favor de la existencia de Dios, que se basan en la idea de Barry Miller de que el ser es una propiedad anómala, ¿no? En el fondo Barry Miller es una continuación de Tomás de Aquino, se basa en que el ser es un acto, ¿no? Entonces, los argumentos a favor de la existencia de Dios, que se basan en el ser como propiedad anómala o en el ser como acto,
contienen de modo implícito y permiten desarrollar también de un modo explícito un método para deducir todos los atributos divinos del teísmo clásico, incluido, por supuesto, el atributo de la bondad esencial de Dios. Bien, entonces bastaría con que ustedes leyeran esos dos artículos para darse cuenta que la afirmación de Lo, en la que se basa todo el argumento, porque la idea de que los argumentos teístas no proporcionan evidencia sobre el carácter moral de Dios es la premisa 1.1, es la clave de la que se sigue luego toda la argumentación. Bueno, pues esa premisa está claramente infundada, es decir, Stephen Law no la justifica de modo suficiente. Pero si quieren que yo les ahorre la lectura de esos dos artículos, yo puedo hacer aquí, aunque sea brevemente, ese mismo trabajo. Es decir, vamos a mostrar cómo algunos de los argumentos más populares a favor de la existencia de Dios sí que proporcionan suficiente evidencia acerca del carácter moral de Dios, y que si uno quiere negar esto, pues tiene que criticar y refutar esos argumentos. Tomemos en primer lugar el argumento ontológico propuesto originalmente por San Anselmo de Canterbury, pero actualmente muy popular, es un argumento muy popular. Yo no estoy de acuerdo con el argumento ontológico, pero lo que no se puede decir es que el argumento ontológico no proporcione ningún tipo de evidencia, si es que fuera un argumento válido y verdadero, acerca del carácter moral de Dios, ¿no? Este es un argumento muy popular que ahora es defendido, sobre todo dentro de la tradición de la filosofía analítica, en la formulación modal de Alvin Plantinga. Entonces, fíjense, el argumento ontológico de Anselmo lo que intenta mostrar es que si entendemos por Dios aquel ser mayor que el cual nada puede pensarse, o como dice Plantinga, el ser de máxima grandeza, entonces este ser tiene que existir necesariamente, o tiene que existir en todo mundo posible, como dice Alvin Plantinga. ¿Por qué? Porque de otro modo no sería aquel ser mayor que el cual nada puede pensarse, o no sería, como dice Plantinga, el ser de máxima grandeza. Bien, entonces este es el famoso resumido, el famoso argumento ontológico. Ahora, ¿qué sucede? Que el propio San Anselmo, en el Proslogion, en la obra en la que presenta este argumento, después de explicar este argumento, pone las bases para lo que muchos autores actuales llaman la teología del ser perfecto, Perfect Being Theology. ¿Qué sería la teología del ser perfecto? Pues es un método para deducir todos los atributos o propiedades de Dios a partir de la misma definición utilizada para probar su existencia, ¿no? Es decir, si Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, no solamente tiene que existir, sino que además tiene que tener todas aquellas propiedades, atributos o perfecciones que, absolutamente hablando, es mejor tener que no tener. Es decir, si Dios es el ser más perfecto posible, de máxima grandeza, etcétera, etcétera, entonces tiene que tener todas las perfecciones, todos los atributos que en sí mismos no impliquen ningún límite, ninguna imperfección, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense, lo dice el propio San Anselmo inmediatamente a continuación de plantear su argumento. Dice: ¿qué eres, pues, Señor Dios, mayor que el cual nada puede pensarse? ¿Qué eres sino aquello que, superior a todas las cosas, lo único existente por sí mismo, ha hecho todas las cosas de la nada? Pues todo lo que es menos que esto es menos que lo que puede pensarse, pero esto no puede pensarse de ti. ¿Qué bien, por tanto, falta al sumo bien por el que todo es? Es decir, si Dios es aquel mayor que el cual nada puede pensarse, entonces no le puede faltar ningún bien. Y continúa: y por eso tú eres justo, veraz, feliz, y todo aquello que es mejor que sea que no sea. Pues es mejor ser justo que no ser justo, ser feliz que no ser feliz. Hasta aquí San Anselmo. Como se puede ver en este texto, entre las propiedades que podemos atribuir al ser más perfecto posible, encontramos no solo las propiedades que hacen referencia a la perfección, vamos a decir así, ontológica de Dios, su simplicidad, su eternidad, etc., sino también aquellas perfecciones que hacen referencia a su perfección moral, como las virtudes, ¿no? Las virtudes morales. Menciona San Anselmo la justicia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, uno puede estar o no de acuerdo con el argumento ontológico de San Anselmo. Yo no estoy de acuerdo con ese argumento.
Pero lo que no puede hacer es decir impunemente y sin hacer ningún análisis que este argumento no proporciona ninguna evidencia acerca del carácter moral de Dios, que es precisamente lo que hace Stephen Law, ¿no? Ni trata ni menciona el argumento ontológico, que es, reitero, uno de los más populares. Pero pasemos ahora al análisis de las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Nadie podría decir que estos no son argumentos populares. De hecho, son probablemente los argumentos a favor de la existencia de Dios más famosos, más analizados en la historia de la filosofía. Y estos argumentos vamos a ver si proporcionan o no proporcionan alguna evidencia o evidencia suficiente acerca del carácter moral de Dios. Empecemos con la cuarta vía. La cuarta vía es aquella que se basa en la participación. Bueno, este argumento, el argumento de la cuarta vía, conduce de manera expresa, de manera explícita, a la conclusión de que existe Dios entendido como un ser que no solamente posee la propiedad de ser bueno, sino que además es bueno por esencia, es esencialmente bueno. Vamos a leer rápidamente el texto de la cuarta vía. Dice, la cuarta vía se toma de los grados que se encuentran en las cosas, pues en las cosas se encuentra algo más o menos bueno y verdadero y noble, y así con todas las cosas de este tipo. Pero el más y el menos se dicen de cosas diversas según que se aproximan de modo diverso a algo que es máximamente, así como es más cálido lo que se aproxima más a lo máximamente cálido. Por consiguiente, si hay alguien que es sumamente verdadero y óptimo y nobilísimo, y por consiguiente máximamente ente, pues las cosas que son máximamente verdaderas son máximamente ente, como se dice en el libro segundo de la metafísica. Ahora bien, lo que es máximamente tal en un género es causa de todas las cosas que están en aquel género, como el fuego, que es máximamente cálido, es causa de todas las cosas cálidas, como se dice en el mismo libro. Por consiguiente, hay algo que es para todos los entes causa del ser, de la bondad y de cualquier perfección, y a este le llamamos Dios. Bien, yo no me voy a detener demasiado en el análisis de este argumento porque tengo publicado en este canal un vídeo de 1 hora y media, más o menos, explicando en detalle la cuarta vía y cuál es el significado de esa vía y justificando todas las premisas y mostrando cómo es un argumento sólido. Entonces remito a ese vídeo para quien quiera ver esto con más detalle. Aquí simplemente resumo el argumento en sus líneas esenciales, ¿no? ¿Y cuáles son las líneas esenciales del argumento? Bueno, encontramos en los entes finitos, en los entes que nos encontramos en nuestra experiencia, diversos grados de bondad. Vamos a basarnos propiamente en la bondad y no en otras perfecciones como la verdad, etc., ¿no? Encontramos diversos grados de bondad en las cosas. De aquí se sigue que tiene que haber algo que sea bueno por esencia. ¿Cómo se sigue eso? Bueno, pues cuando nosotros encontramos una propiedad que un individuo posee en un grado determinado, que el individuo posea esa propiedad en ese grado es signo de que el individuo no posee esa propiedad de modo esencial, sino que la tiene por participación, es decir, la tiene parcialmente. Ahora bien, todo aquello que tiene una propiedad o una perfección de modo no esencial, sino por participación, necesariamente tiene esa propiedad causada, recibida de otro. En concreto, de otro que posee esa propiedad por esencia. Máximamente cuando se trata de una propiedad o perfección pura, es decir, una propiedad o perfección que no incluye ningún límite en su definición, como es, por ejemplo, la bondad o el ser y otras perfecciones por el estilo. Bien, hay que tener en cuenta que para Santo Tomás de Aquino la bondad es una propiedad trascendental que encontramos en todo ente en cuanto tal. Todo ente, por el mero hecho de tener ser, es apetecible y por lo tanto se puede decir que todo ente es bueno. Bien, entonces si encontramos el bien participado en las cosas, recibido en las cosas, tiene que haber algo que sea la causa del bien para todas las cosas y del ser para todas las cosas y que sea, por lo tanto, bueno por esencia y no bueno por participación, y eso es precisamente Dios. Entonces fíjense, la cuarta vía conduce directamente a que Dios es bueno, bueno por esencia. Bien, yo creo que podríamos hacer este mismo análisis con las otras 4 vías tomistas y concluiríamos exactamente lo mismo, es decir, que la existencia de un ser que es bueno por esencia. Pero vamos a tomar solamente la segunda. La segunda vía
Es la vía que parte de que en la experiencia encontramos un orden de causas eficientes causadas, ¿no? Encontramos en nuestra experiencia que hay cosas que causan, que producen otras cosas, pero esas causas que nosotros conocemos en la experiencia son causas causadas porque no dan razón de su propia causalidad, sino que reciben su causalidad de otro. No se puede ir al infinito en el orden de las causas causadas, por lo tanto tiene que haber una primera causa eficiente. No voy a leer el texto de la segunda vía, lo tengo explicado en otros videos que si quieren pueden ir ahí y ver exactamente cómo se tiene que entender este argumento, ¿no? Simplemente lo que quiero mostrar es que la segunda vía concluye, la conclusión de la segunda vía es la existencia de una primera causa eficiente y que apenas 4 cuestiones después, en la misma Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino utiliza esta conclusión, es decir, la conclusión de la segunda vía, que existe una causa eficiente universal del ser de todas las cosas, utiliza esa conclusión para mostrar efectivamente que Dios necesariamente tiene que ser bueno. Fíjense, les leo el texto de la Suma Teológica. Respondo diciendo que ser bueno conviene de modo especial a Dios, pues algo es bueno en la medida en que es apetecible. Ahora bien, cada cosa apetece su propia perfección, pero la perfección y la forma del efecto es una cierta semejanza de la gente, dado que toda agente produce lo semejante a sí. Por consiguiente, el mismo agente es apetecible y tiene razón de bueno, pues esto es lo que es apetecido de él, el que su semejanza sea participada. Por tanto, dado que Dios es la causa primera eficiente de todas las cosas, es evidente que le compete la razón de bueno y apetecible. Fíjense, lo que quiero subrayar aquí es que todo este argumento que muestra que Dios es bueno está basado en la conclusión de la segunda vía. Es decir, Dios es la primera causa eficiente de todas las cosas. Y como es la primera causa eficiente de todas las cosas, tiene que precontener en sí, tiene que tener en sí todas las perfecciones que encontramos en los efectos. Las perfecciones que encontramos en los efectos tienen que preexistir en su causa eficiente. Ahora, en los efectos que encontramos, que las cosas son buenas y son apetecibles, por lo tanto, ese carácter de bueno y de apetecible tiene que preexistir de un modo superior y más perfecto todavía en la causa eficiente primera. Entonces, de la segunda vía se concluye de manera casi inmediata, porque no hace falta ninguna premisa adicional, se concluye de manera casi inmediata que Dios es bueno. Y si ustedes siguen esa misma cuestión 6 de la Suma Teológica, van a ver que a continuación Santo Tomás de Aquino prueba también que no solamente Dios es bueno, sino que es bueno en grado sumo, y prueba también que Dios es bueno por esencia y no por participación, cosa que por otra parte ya había quedado claro en la cuarta vía. Bien, pero ya me veo venir una objeción, porque alguno podría decir, bueno, está bien, Santo Tomás en la cuarta vía lo que prueba es que Dios es bueno en el sentido en que la bondad ontológica de las cosas es buena, es decir, que Dios tiene el carácter apetecible que encontramos en todo ente en cuanto tal. Pero Stephen Law, cuando dice que los argumentos en favor de la existencia de Dios no proporcionan ninguna evidencia, es ninguna evidencia sobre el carácter moral de Dios, es decir, sobre la bondad o maldad moral de Dios. Entonces alguno podría decir, las vidas de Tomás de Aquino prueban la bondad ontológica de Dios, pero no prueban su bondad moral. Bien, esa podría ser una objeción posible, ¿no? Sin embargo, si nosotros somos consecuentes y entendemos bien lo que quiere decir Santo Tomás cuando dice que Dios es bueno por esencia, que su bondad es imparticipada, que su bondad no tiene límite y que la bondad es la bondad de la causa eficiente de todas las cosas, ¿no? Lo que tenemos que entender, y Santo Tomás lo dice de modo expreso, es que Dios precontiene en sí mismo, de modo eminente, de modo más excelente, de modo superior, todos los tipos de bondad que nosotros encontramos en las criaturas, todos los tipos de bondad, incluida la bondad moral, es decir, la bondad específica que nosotros encontramos en las operaciones libres de las criaturas, ¿no? Solamente hay bondad moral en las criaturas que libremente se dirigen hacia su fin, ¿no? Y en ese sentido, pues es un tipo específico de bondad propio de las criaturas libres. Bueno, lo que dice Santo Tomás es que esa bondad, la bondad moral que encontramos en las criaturas libres, también preexiste en Dios.
Y también preexiste en Dios incluso la virtud moral, ¿no? La virtud moral, ¿no? Fíjense, y esto se sigue también del hecho de que Dios es la causa primera, eficiente, del ser de todas las cosas. También se sigue de la conclusión de la segunda vía o de cualquiera de las 5 vías. Fíjense cómo lo dice expresamente Santo Tomás en la Suma contra Gentiles. Conviene, pues, que así como su ser, es decir, el ser de Dios, es universalmente perfecto, al contener en sí las perfecciones de todos los entes, así también su bondad contenga de algún modo las bondades de todos los entes. Ahora bien, la virtud, se refiere a la virtud moral, es cierta bondad del virtuoso, pues según ella se le llama bueno, y buena a su obra. Por consiguiente, conviene que la bondad divina contenga a su modo todas las virtudes, ¿no? Fíjense, si Dios es bueno por esencia, contiene todos los tipos de bondad que encontramos en las criaturas de modo participado. La bondad propia de la virtud moral es un tipo de bondad que encontramos en las criaturas, por lo tanto tiene que preexistir también en Dios. Y en la Suma Teológica, Santo Tomás explica de modo muy expreso qué tipos de virtudes morales podemos atribuir a Dios, ¿no? y cuáles no. Entonces dice, a Dios podemos atribuirle aquellas virtudes morales que son propias de las potencias o de las facultades espirituales. Por ejemplo, la virtud de la prudencia, por eso Dios es providente, y la virtud de la justicia, la misericordia, la magnanimidad, etcétera, todas las que hacen relación a la voluntad. Pero no podemos atribuirle las virtudes morales que residen en algún apetito sensible, como por ejemplo la templanza y la fortaleza, etcétera, etcétera. Esas se las podemos atribuir solo metafóricamente, ¿no? Bien, con lo cual, si uno se toma el trabajo de leer lo que dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y en otras obras, se va a dar cuenta que la misma conclusión de los argumentos a favor de la existencia de Dios contiene en sí misma todo lo que hace falta para atribuir a Dios un carácter moral esencialmente bueno. Las virtudes morales, la bondad moral en general, etcétera, etcétera, ¿no? Bastarían solo estas simples referencias a la obra de Santo Tomás de Aquino que acabo de hacer para mostrar que la suposición de Stephen Law, el punto de partida de su argumento, a saber que los argumentos habituales para demostrar la existencia de Dios no proporcionan ninguna razón para creer que Dios sea bueno moralmente, ¿no? Es una suposición completamente infundada. Es decir, Stephen Law aquí hace una afirmación que no justifica. Para poder justificar esta afirmación, Stephen Law lo que tendría que hacer es, antes de plantear su argumento, proporcionar alguna razón de por qué él cree que tanto los argumentos de Tomás de Aquino, como el argumento ontológico, como la mayor parte o todos los argumentos clásicos a favor de la existencia de Dios, no son suficientes para que nosotros tengamos una idea sobre el carácter moral de Dios. Pero ciertamente Stephen Law no hace absolutamente nada de eso, ni siquiera remite a otra bibliografía que haga esa conclusión o que justifique esa conclusión. Muy bien. En consecuencia, Stephen Law no da suficientes motivos de por qué él afirma que a priori no tenemos más razones para pensar que Dios es bueno que para pensar que Dios es malo. Bien, pues esto es todo lo que yo tenía, al menos de momento, para decirles sobre este famoso argumento de Stephen Law. Habría muchísimas cosas más para profundizar, muchísimos matices para hacer, y es realmente un tema muy, muy apasionante, ¿no? Yo les invito a que ustedes lean el artículo de Stephen Law, que lean los artículos que responden a Stephen Law, que se metan en la discusión y que traten de formarse ustedes su propia idea sobre este asunto, y que también me dejen sus comentarios sobre qué piensan ustedes en este vídeo. Muy bien, muchas gracias por la atención que me han prestado. No olviden dar like, suscribirse al canal y hacer todas esas cosas que uno tiene que pedir aquí al final del episodio. Muy bien, muchas gracias por su atención y hasta otra.